Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me han dicho que el domingo que viene otro amigo, así que cualquier cosa que yo diga mal, hablen con él, con Arielito, que va a estar el domingo que viene compartiendo con ustedes. Bien, hoy nos toca hablar de un versículo, un pasaje que ustedes están viendo el libro de Colosenses, ¿sí? Y a modo de introducción me gustaría preguntarles, ¿qué piensan ustedes cuánta plata tengo acá? 400 pesos. A ver, ¿quién dice 400 pesos? Levante la mano. Ahora voy a buscar un ayudante más que pueda agarrar los billetes y verlos de más cerca y decirme cuánta plata hay acá. A ver quién se anima. Cualquiera. ¿Quién se anima a agarrar los billetes? Te está boboso. 400 pesos. ¿Alguien más se anima? La madre que lo hace prendías. No te guardé nada. 400. 1, 2, 3, 4. Última chance. ¿Quién se anima? A ver. Hay 400 pesos acá. Ahora vimos todo mal, me pasa. El tema que tengo es con este billete. A ver, le vamos a dar al contador que lo vuelva a ver porque lo veo muy rápido. ¿Qué me decís de este billete? Y capaz que sea falso, ¿no? Está herido. Hizo bien. Fuimos detrás tuyo, Samuel. Vale, igual. Míralo atrás. Va a tener que multiplicar. ¿Lo comparás con este? Está raro. Tiene un problema ese billete. Leo, vos tenés que chequear. Este es falso. Bueno, ya. Ahora es alguien diciendo. Por el logo del. Parecía que no pone cualquiera. Escuché la Biblia. Sí. Este billete que tengo acá, este es falso. ¿Y saben por qué lo tengo yo? Porque me lo recibí, porque no soy tan picante detectando billetes. Acá lo tengo, billete falso. 100 pesos, en su momento cuando lo recibí dolía. Ahora duele un poco menos, sigue doliendo, pero es un billete falso. Acá no hay 400 pesos, acá hay 300 pesos. Y el que hizo este billete, lo hizo de manera sutil para lograr engañarme, no específicamente a mí, pero engañar a alguien que lo pueda recibir. Este billete, aunque parece verdadero, si vos lo analizás y lo ves detenidamente, es un billete falso. Es un billete falso. Y justamente la intención del que hizo este billete era engañarme, o engañarnos, o engañar a la gente que lo pueda recibir. Sí, Lili. Exactamente, porque tiene acá algunas medidas de seguridad que las personas no videntes pueden detectarlo y el billete falso indudablemente que no lo tiene. Y un poco esto de manera de introducción para el versículo que vamos a ver esta mañana, ¿sí? Así que yo los invito a que vayamos a Colosenses capítulo 2 y el versículo que nos toca va a aparecer ahí en el PowerPoint. Colosenses capítulo 2. A nosotros nos toca ver el versículo 8. ¿Sí? Pero vamos a leer los dos versículos anteriores y los dos que continúan, así podemos más o menos entender de lo que Pablo venía hablando, ¿sí? Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 10.
Dice así: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Y el versículo 8 dice así: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y el versículo 9 dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Los versículos que nos tocan, o que me toca hoy día compartir con ustedes, es justamente este versículo 8, que está pintado ahí en amarillo. Y déjame compartirte, te lo traje el versículo en dos versiones diferentes, ¿sí? Ahí va a estar ahí también en el PowerPoint. En la versión Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente dice así. Reina Valera 60 dice: mire que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y el título de este sermón lo tomé de esa frase: que no te engañen, que no me engañen, que nadie nos engañe. ¿Sí? Y Nueva Traducción Viviente dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Bien, o sea que cuando estaba estudiando este versículo, los comentaristas decían: este es un versículo difícil, este es un versículo de esos que vieron que el apóstol Pedro en un momento escribe acerca de Pablo, dice: Pablo escribió cosas que son difíciles de entender. Bueno, este pasaje es difícil de entender porque no sabemos bien a qué está haciendo referencia Pablo. Los colosenses, a quienes Pablo le escribió en su momento, sí entendían de qué le estaba hablando, pero nosotros como que tenemos que investigar de qué está haciendo referencia Pablo acerca de estas filosofías que son sutilezas y que vienen a hacernos daño y que vienen a engañarnos. Cuando yo pienso en filosofía, ¿ustedes qué piensan cuando hablamos de filosofía? ¿En qué piensan? A mí pienso en tres personas automáticamente: Aristóteles, Platón, Sócrates. Para mí eso es sinónimo de filosofía. Bueno, Pablo no está haciendo referencia específicamente a ellos, sino que está haciendo referencia a cualquier teoría acerca de Dios, el mundo y el significado de la vida humana que no provienen de la palabra revelada de Dios. ¿Sí? A eso está haciendo referencia Pablo. Está haciendo referencia, y lo vuelvo a repetir, a cualquier teoría acerca de Dios, el mundo y el significado de la vida humana que no provienen de la revelación que Dios nos ha dado acerca de estos temas. Como decíamos recién, es difícil determinar a qué filosofía específicamente Pablo estaba haciendo referencia. Pero si tuviéramos que investigar un poco más, podríamos adelantarnos a los versículos que continúan. Yo no lo voy a hacer porque ustedes lo van a ver más adelante. Pero Pablo menciona algunas de estas filosofías, algunas de estas enseñanzas que se iban introduciendo dentro de la iglesia y que venían justamente a atrapar, a engañar y a hacer cautivo a esta iglesia. Y por lo menos Pablo va a mencionar tres más adelante. Yo te las traje en un cuadrito para que las podamos ver, las podamos visualizar rápidamente. En el siguiente PowerPoint. Tres cositas, ¿sí? Que tienen palabras medias raras, pero que por ahí son interesantes verlas. En los versículos 16 y 17, Pablo va a hablar de algo que se llama legalismo. No sé si alguna vez escuchaste esto, ¿sí? ¿Qué es el legalismo? El legalismo era una enseñanza o una filosofía que se estaba metiendo dentro de la iglesia que le decía a los cristianos que no alcanzaba solamente con creer en Jesús. Que lo que vos tenías que hacer es ciertas ceremonias externas, cumplir ciertas reglas, ciertos rituales. Como por ejemplo, en los tiempos en donde Pablo estaba hablando, había un grupo, que eran los judíos, los judaizantes, que obligaban a los que no eran judíos a cumplir los ritos que los judíos cumplían, como por ejemplo, circuncidarse. ¿Sí? Entonces venía esta idea, legalismo, para que te la acuerdes, legalismo. Esto de cumplir reglas y ciertos ritos, que con Jesús está bien que crean en Jesús, pero a Jesús agregarle algo más. A Jesús agregarle reglas externas, ceremonias religiosas, y Pablo va a atacar esto.
Y lo vas a ver en los versículos 16 y 17. Pero además del legalismo se había metido otra cosa ahí en la iglesia de Colosas y era el misticismo. ¿Y qué es el misticismo? Bueno, se ve que dentro de la iglesia de los Colosas había entrado esta idea de que había visiones, hacían ciertos cultos a los ángeles, y Pablo va a atacar a esto también. ¿Sí? Por ejemplo, había comenzado una línea de pensamiento que se llamaba el gnosticismo. Pero no quiero que te marees con esto, con todo esto. Pero quiero mencionarte que estas cosas que estaban entrando a la iglesia de Colosas y que estaban haciendo daño. Y este gnosticismo decía, vos lo que necesitas es conocer y saber y saber y saber y saber. Está muy bien que vos creas en Jesús, pero vos lo que necesitas es llenar tu mente de sabiduría y conocimiento. Y Pablo ataca también a esta falsa filosofía. Y por último, el ascetismo. ¿Saben lo que es el ascetismo? Es un riguroso autonegamiento corporal y es evitar cualquier tipo de placer físico. Había una secta muy específica que se llamaban, por ejemplo, los esenios, que lo que hacían era aislarse del mundo y tratar a su cuerpo de la manera más cruel, no darle ningún tipo de placer físico. Trataban de hacer dietas muy estrictas para que el cuerpo se sienta mal y pensando que el cuerpo se sentía castigado, ellos sentían que se acercaban más a Dios. También en contra de esto Pablo va a hablar en los versículos 20 al 23. Legalismo, misticismo, ascetismo, parecen cosas de hace 2000 años. Pero a mí me llama la atención que todas las sectas que tenemos hoy en día, en alguna de estas tres caen. Pero seguro. Cuando vos ves alguna de las sectas que vemos hoy en día, han caído en algunas de estas. Por ejemplo, la iglesia de los mormones ha caído en el misticismo. Ellos piensan que este hombre, Smith, tuvo una visión y que tuvo una nueva revelación de parte de Jesús. Cayeron en el misticismo. Hay otras sectas que caen en el legalismo, que además de la fe en Jesús y la gracia de Dios, necesitamos ciertas reglas y cumplir ciertos ritos. Y hay otras que han llegado a otro extremo, como el ascetismo, aislarse del mundo y tratar lo más posible con tu cuerpo, tratarlo mal, golpearlo. El ascetismo sigue estando vigente. Por eso estas tres cosas que Pablo les menciona a los colosenses no son tan antiguas, siguen vigentes hoy en día, de distintas formas y de distintas maneras. Pero Pablo, ¿cómo va a responder a esto? Porque básicamente, ¿qué está diciendo acá? Pablo le está diciendo que guarda cuando a Jesús le agregamos algo más. Guarda con esta idea de que con Jesús no alcanza. A Jesús agregale los ritos ceremoniales. A Jesús agregale el conocimiento y nuevas revelaciones. A Jesús agregale maltratar tu cuerpo y hacer una autonegación rigurosa. A Jesús agregale eso, porque si no, no alcanza. Y fíjate cómo Pablo va a responder a esto. Y lo puse ahí en el versículo 10. Esta es la respuesta de Pablo, que ustedes la van a ver seguramente el domingo que viene. Y ustedes, dice, han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Pablo va a responder a estas tres cosas de una sola manera. Le va a decir lo siguiente: ustedes están completos en Él. No necesitan nada de esto. No necesitan cumplir ciertas reglas rigurosas. No necesitan de nuevas revelaciones en el culto de los ángeles. No necesitan un maltrato riguroso a su cuerpo. No necesitan nada de eso, porque están completos en Él. Porque están completos, porque Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, Él ya cumplió con todo lo que nosotros teníamos que cumplir. Estamos completos en Jesús. Una verdad maravillosa. Estás completo en Jesús. No necesitas nada de esto. Por eso Pablo le va a escribir a los Gálatas, le va a decir: ustedes tienen libertad. Libertad de todas estas cosas. Libertad de todas estas cosas. Estás completo en Jesús. Y cuando nosotros logramos entender esta verdad de que estamos completos en Jesús, hay mucha paz, mucha libertad y mucha tranquilidad y confianza en que la obra de Jesús, en la obra que Jesús hizo a favor nuestro, es suficiente. Y que yo no le tengo que agregar más nada. Ahora, quiero compartirte 3 llamados que nos hace Pablo. 3 llamados que les hizo a los colosenses y que nos hace hoy en día a nosotros acá, 2000 años después, en la ciudad de Córdoba. Y que es para todos, para los grandes, los más medianos, los adolescentes, para todos.
3 llamados, y quiero compartírtelos en este momento. En primer lugar, y lo vamos a ir viendo ahí en la pantalla, un llamado a tener cuidado. ¿Sí? A tener cuidado. Por eso Pablo comienza diciendo, mirá, abrí los ojos, presten atención. Eso es lo que Pablo le dice a los colosenses. Miren que nadie los engañe. Presten atención, que nadie los atrape. Tengan cuidado, que nadie los lleve cautivo. Por lo tanto, es un llamado a tener cuidado. Vos sabés que Satanás ataca a la iglesia. Satanás ataca continuamente a la iglesia. Lo ha hecho durante todos los siglos. Y no ha aflojado en su tarea de hacer daño a la iglesia. ¿De qué manera ataca Satanás a la iglesia? Yo quiero representártelo en 2 animales, ¿sí? En primer lugar, como un león, ¿sí? Satanás ataca como un león. Y lo vemos que durante los siglos, Satanás ha atacado, ha perseguido a los cristianos, los ha maltratado, les ha quitado sus bienes, hasta el punto, algunos han terminado con la muerte. ¿No? Y lo sigue haciendo el día de hoy. Satanás sigue persiguiendo a la iglesia en diferentes partes del mundo. Hoy en día muchos hermanos nuestros sufren la persecución, ¿no? Este daño terrible de perseguirlos para que nieguen la fe. Y Satanás trabaja como un león. Pero hay otra forma también que Satanás ataca a la iglesia. Y lo podríamos pensar o imaginar como una serpiente. Una serpiente mucho más sutil, que ataca a la iglesia a través de sus falsos maestros, a través de sus falsos hermanos que vienen a destruir la comunión y la armonía, y es un ataque muchísimo más sutil. ¿Cuál será un peligro mayor para la iglesia hoy? Bueno, la verdad que ser perseguido y que te quiten tus bienes, que maltraten tu familia y tener que pagarlo con la vida debe ser algo terrible. Debe ser algo terrible. Y la verdad que nuestros hermanos que sufren eso merecen nuestro mayor respeto y nuestra mayor consideración. Y creo que nosotros, acá en nuestro país, no sufrimos esto al extremo como lo sufren en otros lugares del mundo. Probablemente nosotros sufrimos el otro ataque, ¿no? Este ataque sutil que produce la serpiente. El otro día leí una nota en La Voz del Interior, esas notas que deben ser como para rellenar, digamos, que decía que era un ranking de qué animales producían más muertes de personas en el mundo. ¿Saben en qué puesto estaba el león? Número 8. 200 muertes al año. No son pocas, pero número 8, 200 muertes al año. ¿Saben en qué puesto estaba la serpiente? 2. Puesto número 2. Ya el primero afana, pero la serpiente puesto número 2, ahí lo mencionaron. La serpiente puesto número 2 con 130.000 muertes al año. El primero y el campeón, el mosquito. 750.000 muertes al año. Pero simplemente lo traigo como para reflexionar, ¿no? El ataque de la serpiente, ese ataque sutil, ese ataque que por ahí no lo vemos. El león ataca y la serpiente busca sutilmente envenenar. Quiero que me acompañen en un versículo, ¿sí? Segunda de Corintios 11, 3, 4. Y Pablo nos va a hablar de esto. Segunda de Corintios 11, 3, 4. Fíjate cómo nos engaña Satanás de manera sutil. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 al 4, para que podamos ver alguna de las estrategias que usa Satanás. Dice, pero temo, dice Pablo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene a predicarles acerca de Buda, no dice eso, ¿no? Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Mira qué astuto Satanás. Pues Satanás no es sutil, nos predica a otro Jesús, o sea, un Jesús parecido al de la Biblia, pero que no es el verdadero Jesús. Nos predica otro evangelio, un evangelio parecido al de la Biblia,
pero que no es el verdadero evangelio. Por eso la sutileza de Satanás para buscar engañarnos. Y vos sabés que el peligro de la falsa enseñanza no es un peligro posible, es un peligro cierto y verdadero. Acompáñame un versículo más, 2 de Pedro 2:1, y con esto vamos terminando este punto. Dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, fíjate lo que dice Pedro, dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. O sea, Pedro está diciendo que hubo falsos maestros, falsos profetas en el pueblo de Israel, habrá también entre ustedes falsos maestros que introducirán herejías que destruyen, que hacen daño. Entonces, con estas advertencias que tenemos de la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque Satanás es astuto, Satanás es sutil, pero que tiene en mente que si no nos puede destruir como un león, nos va a atacar como una serpiente. Y a veces es aún más peligroso. A tener cuidado, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo cayó Troya? No la pudieron destruir con los ejércitos. Aguantó. Hasta que sutilmente hicieron un caballo, se escondieron algunos soldados ahí y a través del engaño terminó cayendo la ciudad, ¿no? Y Satanás utiliza esta estrategia, ¿no? El engaño, la sutileza, para poder destruir. Y muchas veces no utiliza una gran mentira. Utiliza una mentira metida entre medio de verdades. La sutileza, ¿no? Un billete muy parecido, un evangelio parecido, un Jesús parecido, pero que al fin y al cabo no es el verdadero Jesús. Por eso debemos tener cuidado. Por eso debemos tener cuidado. Pero en segundo lugar, me gustaría compartirte un segundo punto que es un llamado a volver al cimiento. Cuidado y cimiento, ¿sí? Para que después nos podamos acordar de esto. Un llamado a tener cuidado, un llamado a volver al cimiento, un llamado a volver a la base de nuestra fe. Un llamado a volver a lo que nosotros verdaderamente creemos. Recién veíamos estas cosas que atacaban a los colosenses, legalismo, todas estas palabras medias difíciles. Pero me gustaría que pensemos nosotros. ¿Qué son las cosas hoy que nos atacan a nosotros? Yo no veo ningún judaizante por acá buscando a quién circuncidar. No lo veo ninguno. No veo a nadie haciendo un culto a los ángeles. Difícil que caigamos en eso. No estamos buscando también gente que se va metiendo dentro de los monasterios o que hace... Pero ¿cuáles son las cosas que hoy en día nosotros nos están atacando? Porque detectarlas es buena para tener cuidado. Y es bueno para poder prestar atención de que estas cosas no nos engañen. ¿Cuáles son estos peligros? ¿Cuáles son estas filosofías que son vanas sutilezas, huecas sutilezas que no sirven de nada, que están entrando hoy a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestra mente y que verdaderamente deberíamos tener cuidado? Si les ocurre alguna, yo les pido que si se animan a mencionarla, no la argumentemos porque si no vamos a ocupar mucho tiempo, pero simplemente mencionarla. Sí. ¿Puedes volver a leer? Creo que es la NTV. ¿Sí? ¿Del versículo 8? Sí. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Yo creo que en eso hay mucho de respuesta a lo que estás preguntando, ¿no? Porque vos decías, ataca a la serpiente, ataca el león, pero yo pienso que el Señor algo valioso que nos dio es el Espíritu Santo, y evidentemente el primer combate se da en un ámbito espiritual, me parece, ¿no? Sí, sí. O sea, discernir qué espíritu es el que sea mi mente o sea otra cosa que me está queriendo. Y a veces dirimir ese combate es casi sencillo en este sentido, es decir, ¿qué obedezco? ¿A lo que yo pienso? ¿A lo que me dicen o a lo que dice la palabra? Exactamente, y la guerra espiritual tiene que ver mucho también con argumentos que van en contra de la palabra de Dios y yo tengo que defenderlo. ¿Alguna filosofía que se le viene a la mente, pensamiento que hoy esté haciendo daño? Hay toda una creencia en poderes que vienen de extraterrestres y que van y buscan, por ejemplo, Capillas Montes de Uritorco, o también está el tema de las constelaciones y buscar el ejército. Sí, es terrible. Con eso y ¿Sí? hay películas con eso también. ¿Qué más? ¿Alguna otra filosofía?
A ver, ¿cómo? La nueva energía. Porque te va a ir todo bien. Y no sé si solamente la prosperidad, sino como también como pensar positivo y Evangelio del bienestar. como la energía positiva. El poder del universo. ¿Qué más? ¿Alguna más? Todas filosofías que van entrando y haciéndonos daño y nos van haciendo cautivos, ¿no? Hay filosofías que tienen que ver con respecto a cosas más sencillas. ¿Qué es la felicidad? ¿No? Hay todo un pensamiento. Por ejemplo, vos entras a Instagram, a las redes sociales y decís, esto debe ser la felicidad. Y vos lo ves a Messi ahí en un yate con la Copa del Mundo y decís, este tipo es recontra feliz. Y es una filosofía. A mí me gustaría estar ahí en un yate y habiendo logrado todo. Es una filosofía, una manera de pensar que te lo venden. Yo quisiera compartir con ustedes una, que creo que podría ser el mayor problema que veo yo hoy en mi situación, ¿no? Y es que tiene que ver con la Biblia, por supuesto, y es qué autoridad tienen las Escrituras para mí. ¿Es suficiente la Biblia y sus 66 libros para decirme lo que yo tengo que creer y de la manera que tengo que vivir para agradarle a Dios? ¿Es suficiente? Con el Espíritu Santo sí, si no, no. Por supuesto, con el Espíritu Santo. Porque la palabra y el Espíritu trabajan juntos, siempre juntos, ¿no? La palabra es la espada del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo usa su palabra para hacer su tarea. ¿Y es suficiente para qué? ¿Necesitamos algo más que la Biblia? Yo estoy seguro de que todos los que estamos acá vamos a decir que sí. Sí, es suficiente. A veces no tenemos problema con decir, bueno, la Biblia nos dice cómo tenemos que ir al cielo, nos habla acerca del perdón de los pecados, pero que en otros temas me parece, y este es un pensamiento personal y se los voy a argumentar, como que estamos desplazando la Biblia de algunos temas que verdaderamente ya tiene autoridad y suficiencia para decirnos cómo debemos vivir. Te lo voy a hablar de un ejemplo personal que estoy viviendo hoy yo en mis días. Yo tengo 3 hijas chiquititas, 2, 7, 10 años, y generalmente, por ejemplo, veo que hay muchos talleres de padres a los cuales a mí me llama la atención poder ir y asistir. Y generalmente esos talleres de padres en las iglesias, por ejemplo, dice, viene un profesional, yo no tengo problema, ¿no? Que venga un profesional, pero vamos al taller y quien da el taller lo da desde su profesión y casi que no abre la Biblia. Pero esto lo he visto muchas veces. Otras veces no, gracias a Dios, han sido talleres bíblicos, pero, por ejemplo, en la crianza de nuestros hijos, desplazamos la Biblia y traemos las filosofías, los nuevos pensamientos, las nuevas ideas. Yo no digo que estén todos mal, pero lo que yo digo es que la Biblia tiene autoridad para decirme, por ejemplo, cómo tengo que criar a mis hijos. Me pasó también como experiencia personal por leer, digamos, algo popularmente sobre coaching o técnicas, porque están buenísimas, pero traerlas a la iglesia y tomarlas sin una base bíblica también es peligroso. Porque el coaching habla mucho sobre yo, de lo que yo puedo hacer, pero sin una base bíblica también es peligroso. Y esto que vos decías de la parte de los profesores está bueno, sí, pero La base bíblica. Exactamente. No estoy menospreciando todo lo que puede aportar la sabiduría y la ciencia, no lo estoy menospreciando. Lo que yo estoy diciendo es que la Biblia es suficiente y tiene autoridad para decirnos no solamente cómo ir al cielo, sino cómo debemos vivir acá en la tierra. Y tiene autoridad, por ejemplo, en mi caso, para decirme cómo debo criar a mis hijas y prestarle atención a los principios bíblicos básicos. Y que cuando hay algo, un aporte de fuera, que esté de acuerdo con la Biblia o no la contradiga, lo puedo tomar. Pero si está en contra de lo que la Biblia dice, lo tengo que rechazar. Porque la autoridad es la palabra de Dios y es suficiente. Sí. Exactamente. Yo lo que estoy tratando de decirle es que
La Biblia no solamente nos dice cómo llegar al cielo y tiene autoridad suficiente para hablarnos de la salvación, sino que también tiene autoridad suficiente para decirnos cómo debemos vivir en la tierra de una manera que agrade a Dios. Por supuesto que no me habla de las instalaciones eléctricas, ni cómo debo hacer un edificio, ni tampoco me habla de otros temas, pero de estos temas, de lo que yo debo creer y cómo debo vivir mi vida de manera que agrade a Dios, la Biblia tiene una suficiencia y una autoridad que nosotros se la debemos volver a dar. Y que es muy importante que se la demos. Lo que pasa, disculpa, ¿no? Porque parece obvio, por lo menos yo sentí cuando vos lo dijiste, cuando lo dice Miriam, como obvio lo del Espíritu Santo. Pero para mí es definitivo. Sí, totalmente. Porque hay gente estudiosa de la Biblia, de la palabra, que no tiene el Espíritu Santo. Y Jesús lo simplifica a esto. Mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Y no oirán la voz del extraño. O sea, si Jesús dice cuando se va a decir, no os dejaré solo, dejaré el Espíritu Santo y Él le enseñará todas las cosas. Obvio, en concordancia con la palabra. Pero si no tenemos el Espíritu Santo y si no afinamos, ¿no es cierto?, nuestro oído diariamente a la voz del Espíritu y de la palabra, empezamos a escuchar otras cosas. Sí, por supuesto. Cuando eso está, o intentamos que esté afinado, cuando uno escucha la voz del extraño, no la sigue. Si a mí viene alguien con una filosofía, coaching, que me dice, che, intentaste tu proyecto, no es Dios. O sea, no es tan complejo, me parece, ¿no? No, sí. Ni es tan, porque es para los simples el mensaje de Dios, no me quede por el Espíritu Santo. Totalmente. Es útil. No solamente en la... Sí, dale, Pato. Hay un pasaje bíblico que habla del Espíritu sobre la Biblia y dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Exactamente. Lo tiraste exacto, Pato. No, gracias, te agradezco. Porque justamente era el versículo que yo había escogido para traer esto, ¿no? De que la Biblia es suficiente, tiene autoridad, porque como decía el Pato, que es útil, proviene de Dios, es inspirada por Dios. Es decir, no es una filosofía que viene de tradiciones humanas, como decía según Colosenses 2.8, que estas filosofías provienen del hombre. La palabra de Dios es inspirada por Dios, proviene de Dios, tiene un origen divino y es útil para todo lo que Pato nos decía, ¿no? Y que nos permite estar equipados para toda buena obra. Por eso la Biblia es relevante en los temas que toca. Por ejemplo, cuestiones con el matrimonio, volver a la Biblia. La Biblia habla del sufrimiento, habla de la tristeza, habla de la depresión, habla del desánimo, habla de la pérdida material, de la pérdida humana. La Biblia habla de todos estos temas y no es un consejo que nosotros podamos tomar o dar, tiene autoridad sobre estos temas, ¿no? Y tenemos que volver a darle esto, ¿no? Decir, la Biblia es mi cimiento, volver al cimiento. La Biblia es el fundamento de lo que yo creo, ¿sí? Después puedo ver qué otras cosas me pueden aportar algo más de sabiduría, pero en lo fundamental y en lo básico, en los principios elementales de mi vida, de cómo debo vivir, la palabra de Dios tiene absoluta autoridad y es suficiente. Y es suficiente. Y esto quería compartirles a ustedes, ¿no? Un llamado a tener cuidado y un llamado a volver al cimiento, volver a la Biblia. No solamente en temas que tienen que ver con el perdón de pecado y la salvación, con todos los temas que tienen que ver con nuestra vida que busca agradar a Dios. Y por último, un último llamado es un llamado a comprometernos con la verdad, ¿sí? A comprometernos con la verdad. Hay 4 puntos muy sencillos. En primer lugar, un compromiso a defender la verdad. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Mira esta definición de la Biblia, de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, es decir, la que sostiene la verdad. Y la iglesia somos nosotros, y esta tarea de sostener la verdad es una tarea nuestra, ¿no? Columna y sostener. En un mundo lleno de mentiras, nuestra tarea es justamente sostener la verdad. Y Jesús dijo, tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad. Y también el Salmo 119 dice que la suma de tu palabra es verdad. Y es esta verdad que nosotros tenemos esta tarea de sostener, de mantenerla alto como una columna, ¿no? Y debemos comprometernos justamente a esto, a defender la verdad. Judas versículo 3 dice que tenemos que contender ardientemente por la fe, ¿no? Contender ardientemente por la fe. A veces es difícil, a veces es complicado, no es fácil, es incómodo,
A veces a la gente no nos gusta, no me gusta, y probablemente cuando yo alguna vez he corregido, decir, che, guarda con... no les ha gustado. Pero bueno, es lo que nos toca, contender ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dado. Un segundo compromiso, a proclamar la verdad. Esta verdad tiene que ser proclamada, no alcanza solamente con que entre nosotros hablemos de la verdad, sino que debemos proclamar la verdad. Un segundo compromiso, a vivir la verdad. Y un cuarto compromiso, que es el que me gustaría terminar y compartirte este cierre, es a conocer la verdad. Conocer la verdad. En un mundo lleno de mentiras, no estamos llamados a conocer cada una de estas mentiras. Estamos llamados a conocer la verdad. A conocer la verdad. Quiero compartirte una última imagen, si podés pasar la última imagen. Cada vez que el Banco Central de la República Argentina saca un nuevo billete, hace esto. En su página de internet, sube video a YouTube con la idea de ¿qué? De que podamos conocer el verdadero billete. Y tiene y te va mostrando las distintas características que tiene el billete. ¿Para qué? Para que vos puedas conocer al verdadero. Porque no te va a mostrar todos los billetes falsos que hay dando vuelta y las características de los billetes falsos. El Banco Central quiere que vos conozcas el verdadero billete. Y te va a decir que tiene ahí algo, que vos vas a ver el mismo animalito acá y ciertas medidas de seguridad. Y creo que nosotros estamos llamados a esto. Nuestro compromiso con la verdad tiene que ser un llamado a conocer la verdad. Yo estoy convencido de que hoy en día, ahí está la imagen, ¿no? Todas las características que tiene este billete. Si vos te las aprendes a todas esas características, difícilmente te pase como me pasó a mí, porque recibí un billete falso. Y nosotros estamos llamados a esto, a conocer la verdad. Estoy convencido de que hoy en día, nuestra generación, nuestros tiempos, son una de las generaciones donde más se nos están metiendo las filosofías, porque estamos muy abiertos con las redes sociales, el internet, todo eso, somos más propensos y hay mayor peligro de que nosotros recibamos esta filosofía. Pero también estoy convencido de que somos la generación que más recursos tiene para conocer la verdad. El simple hecho que la mayoría de nosotros, quizás todos, podamos leer, ya es una gran posibilidad para conocer la verdad. El simple hecho de que tengamos la palabra de Dios, una Biblia en nuestra casa, nos da la oportunidad de poder conocer la verdad, ¿no? De conocer la verdad, de poder estudiar su palabra, de poder meditar en su palabra, de poder reflexionar en su palabra, de poder vivir en su palabra. ¿Y por qué deberíamos conocer la verdad? ¿Para llenar nuestra mente? No, sino porque esta verdad, esta palabra de Dios, nos da a conocer a la verdadera verdad, que es justamente una persona y es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta escritura, este libro, estos 66 libros, nos llevan a conocer a la verdad, que es una persona, y es la persona de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso no te estoy haciendo un llamado a que puedas saber más acerca de la Biblia, sino que puedas conocer a la verdad, que tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. Y a esa persona es quien nosotros debemos conocer. Un llamado a tener cuidado, un llamado a volver a los cimientos de lo que nosotros creemos y darle la autoridad a la Biblia que ella tiene, y un llamado a conocer la verdad, que no es otra cosa más que conocer a la persona de Jesús. Este es un llamado para cada uno y a todos de los que estamos acá. ¿Oramos? Padre del cielo, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus advertencias, estos peligros que vos mencionás en tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener cuidado, a mirar, a prestar atención, porque sabemos que somos susceptibles a encontrarnos con alguna de estas enseñanzas que van en contra de tu palabra. Señor, que podamos edificar nuestra vida, que podamos edificar nuestras familias, toda nuestra vida, Señor, conforme a lo que tu palabra dice, Señor. Qué cosa maravillosa es saber de que estamos completos en Jesús. Señor, ayúdanos también a comprometernos con tu palabra, a defenderla, Señor, a proclamarla, a vivirla y a conocerla cada día más, Señor. Porque no queremos saber mucho acerca de la Biblia, sino que queremos conocer de manera íntima a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Muchas gracias por esto.
Señor, bendecinos, gracias por este momento que hemos compartido tu palabra, que tu Espíritu Santo nos siga ayudando a meditar, a reflexionar en lo que hemos meditado en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén.